Buenas noches de nuevo, las 10 menos cuarto de la noche, si se acaban de incorporar a esta edición del Desmarque, siempre digo en riguroso directo y como siempre cartel de lujo. Tenemos efectivamente, pues digamos que el honor, la satisfacción y el placer de contar con buenos compañeros, en este caso de buenos invitados, porque decíamos que el único resultado favorable de esta jornada lo ha deporado el Polideportivo Almería, que virtualmente con esa victoria por 2-0 frente al Torre Perogil ha sellado su salvación. Y lógicamente un hombre feliz, un técnico que ha cuajado una gran temporada al frente del equipo, aunque aún restan todavía 4 para la conclusión del campeonato, es nuestro buen amigo, el técnico del Polideportivo Almería, Carlos Hinojo, al que saludamos y tenemos que empezar felicitando. Buenas noches, gracias por estar con nosotros, Carlos, y felicidades porque, aunque la salvación no es matemática, prácticamente está conseguida después del gran triunfo que habéis conseguido ante el Torre Perogil, ¿no? Buenas noches, Juanjo, muchas gracias. En primer lugar, si me permite, mandar un mensaje a mis niñas que me dicen que no se acuestan sin ver a sus padres. Ya lo han visto, así que Paula y Clara, a dormir ya. Estos son los gajes del directo. Correcto, ¿vale? Nada, buenas noches también a Antonio y a Juanjo. A Juan Antonio. Juan Antonio, perdón. Y nada, sí, muy contento por el resultado de este fin de semana, por la trayectoria que estamos teniendo, sobre todo en esta segunda vuelta. Y nada, quedan 4 partidos, no tenemos la salvación matemática, pero sí podemos decir que estamos muy cerca. Y nada, vamos a intentar conseguir la victoria este fin de semana precisamente en el campo de la Victoria de Real Jaén. Y intentaremos mejorar los números que tenemos, que hasta ahora pues son bastante buenos. ¿Cómo se llaman tus hijas, Carlos? Paula y Clara. Bueno, Paula y Clara, ya habéis escuchado a papi, ¿eh? Que ya lo habéis visto, que está en la televisión y que ya podéis dormir tranquilas. Bueno, la verdad es que la simpatía de un entrenador que hace su papel como técnico, pero que a la vez es papá, como también lo es Juan Antonio Manzano, aunque sus hijos ya los tiene pues estudiando en Sevilla la mayor y bueno, y ya como adolescente el menor. Juan Antonio Manzano, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Qué dices? No creo que vayas a dar pues un saludo para empezar a tus... a mi hijo que siga, que mañana tiene examen. Y a mi hija no tengo ni idea porque está con la resaca de la feria de Sevilla, así que no tengo ni idea por dónde andará. Dicho lo cual, ¿qué me has dicho? Bueno, esa era lo importante, ¿no? Una primera valoración de esta jornada y sobre todo de este partido de la Unión Deportiva Almería, que hay que ver lo que son las cosas, ¿no? Que seguramente ha sido uno de los mejores de la temporada y aún así tampoco consigue la primera victoria en casa, ¿eh? Pues no, esa sensación un poco de déjà vu permanente con el Almería, ¿no? En este caso con el agravante, que es la parte positiva, de que ha hecho un buen partido, pero al final nos deja con el mismo sinsabor de no haber logrado la primera alegría a los aficionados en casa después de... Hice la cuenta, pero se me ha olvidado porque este año es que voy reseteando hora por hora, pero creo que son 330 días o algo así, los que lleva sin conseguir victoria desde el 20 de mayo. Sí, frente 25 de mayo contra el 25 de mayo fue. Sí. 24 25 de mayo. Lo había adelantado yo al día 20, pero bueno, Sí, vale. sí. En mayo del año pasado frente al Mallorca y han sido ya muchas oportunidades las que ha tenido el equipo. Pero bueno, es verdad, ayer el equipo estuvo bien en lo futbolístico, estuvo bien en la actitud, estuvo bien en un montón de cosas. Estuvo mal otra vez en la definición, a pesar de que consiguió reaccionar al gol del Villarreal. Tuvo infinidad de ocasiones para haber modificado ese único tanto que subió al marcador, pero desgraciadamente es el lastre que tiene el equipo rojiblanco este año, ¿no? Contento por el fútbol, contento, insisto, por la actitud, no tanto por algunas cosas y sobre todo con un protagonista del cual luego hablaremos, porque creo que al menos yo quiero hacer la reflexión que compartía hoy en la radio, quiero trasladarla también hoy aquí, pero no es de recibo que Ramazani siga siendo un gran futbolista, pero con una cabeza débil que está lastrando permanentemente a su equipo, desgraciadamente, ¿no? Y fue el protagonista negativo, ¿no? Porque dejaron el equipo, es verdad que fue en el 87, pero estaba muy condicionado, ¿no? Ese partido a que el Almería pudiera mantener los 11 futbolistas en el campo y desgraciadamente pues no pudo ser por otra acción infantil. Ya no hablo de la segunda, que fue discutible, sino la primera, que creo que es la clave. Pero bueno, eso será después. Me quedo con lo bueno. Lo bueno es que el Almería estuvo bien, a pesar del resultado. Muy bien, y de Juan Antonio Manzano a nuestro compañero también, líderes en Radio Marca a nivel nacional, donde comenta los partidos, el último también, desde el Power Horse Stadium, Antonio del Rosal. Antonio, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Juanjo? Muy buenas noches. ¿Con qué te quedas de esta jornada en la que, de nuevo, y ha sido la tónica general durante todo el año, nos quedamos con un palmo de narices porque
bueno, el equipo dispuso de ocasiones, lo vimos jugar bien, seguramente, como hemos dicho, uno de los mejores, pero aún así se nos escapa la victoria y en gran parte por lo que ha dicho Juan Antonio Manzano, ¿no? La bisoñez, la inmadurez, esas chispas que a veces pierden a Largi Ramazzani, ¿no? Sí, sobre todo ya se repite Ramazanero, que ocurrió en aquel partido contra el Athletic de Bilbao, que el Almería también dominó, y por una chiquillada de Ramazzani pues se quedó con uno menos el Almería. Al fin y al cabo es lo que ha dicho Manzano, un déjà vu, se repite la misma historia de cada fin de semana, el equipo compite, se repite la historia de la época de Garitano también, que el equipo competía y no terminaba de ganar en casa, pero yo creo que el Almería pues obviamente hizo un gran partido y lo de siempre, su talón de Aquiles, la defensa y los despistes en los últimos minutos, pues que le vuelven a costar caro al conjunto de Pepe Mel. Sí que es verdad que me gustó mucho, por ejemplo, César Montes, Jonathan Viera dio un recital de pase, incluso asistencias, y la buena noticia también que marcó el Choco Lozano, que después de 3 meses, creo yo, en el Almería, ha marcado su primer gol. Yo creo que tampoco ha tenido muchas ocasiones claras antes de poder hacer ese primer tanto, pero eso le va a reforzar al hondureño de cara a estos 6 partidos y sobre todo pues que incluso tuvo en sus botas la ocasión de hacer algún gol más que le podría haber dado la victoria a la Almería. Sí que es verdad, pues bueno, la expulsión de Ramazzani le condicionó creo que un poco al equipo y una pena porque sí que te paras a pensar, a mirar el resumen, Massimiano apenas tuvo que salvar al equipo como quizá en Anoeta o en otros partidos, eso denota que el equipo jugó bien. Pero claro, faltan esos detalles, en Barba volvió a desaparecer, lo que comentábamos de Ramazzani, y esos detalles de concentración del final que le hicieron perder el partido a la Almería. Bueno, lo cierto es que el Villarreal llegó en 3 ocasiones claras y marcó 2 goles, máxima eficacia, todo lo contrario que una Unión Deportiva Almería que llegó numerosas veces, remató, bueno, pues más de 15 veces a puerta, entre los 3 palos menos, pero en cualquier caso no le valieron para ganar el partido. Bueno, en cuanto a la encuesta que les planteamos, Jonathan Viera es con diferencia el elegido por todos ustedes, con un 54% por delante de Marc Pubil y Choco Lozano. Bueno, ahí queda la encuesta. No sé si para vosotros, Juan Antonio, coincidís con Jonathan Viera o elegís otro jugador, Juan Antonio y Antonio. Sí, bueno, yo creo que sí. La verdad es que me gustó. Bueno, Jonathan Viera evidentemente estuvo mágico. Me gustó Bruno Langa también, que no ha aparecido en las encuestas, pero me pareció un partidazo en realidad. Y me recordó mucho a las acciones que solía acostumbrarnos Sergio Aquieme, ¿no? Así que creo que hay un buen futbolista al que todavía tenemos que terminar de explotar y que tiene que terminar de acoplarse a la Almería. Me gustó el Choco Lozano, me gustó Viera, me gustó Leo Batistao, aunque no sale ahí, pero por el conjunto más que por la individualidad, ¿no? Sí. Es decir, es un futbolista que me parece, junto con Embarba, de los más implicados, pero de largo. Exacto, por la implicación. De largo. Y con un trabajo defensivo que se notó, sobre todo lo pagó Pubil cuando se le cambió primero con la sustitución del Choco, que Batistao se va al centro y ya pierde un poco esa ayuda defensiva a Pubil. Y en general creo que es un jugador que da mucha cohesión al equipo. No es una referencia ofensiva en punta, ¿no? Porque no lo es, le cuesta la vida, ¿no? Le cuesta a Dios y ayuda estar ahí, pero en otras posiciones, sobre todo escorado en esa banda derecha, me parece un futbolista interesantísimo. Pero bueno, sí, coincido, ¿no? Jonathan Viera probablemente sea el más destacado, el más brillante, ¿no? Carlos Hinojo, aunque seguramente igual no pudiste ver el partido en su totalidad, evidentemente tu condición de entrenador del Poli Almería te mantiene pues seguramente las 24 horas pensando, aparte de las hijas, lógicamente, como cualquier padre. Pero sí que nos podrás hablar, ¿no?, de tus impresiones de esta Unión Deportiva de Almería, de esta temporada y de qué has podido notar tras la llegada de Pepe Mel, que lleva al frente del equipo 4 jornadas. ¿Cómo lo estás viendo? Sí, haciendo un balance de la trayectoria que lleva Mel, digamos como que ha conectado más con el vestuario. El equipo está como mucho más suelto. También las piezas que han llegado, por ejemplo, Bruno Langa, que estabais comentando, Choco Lozano y Jonathan Viera con más minutos. Es cierto que Choco Lozano está lesionado, pero con más minutos, más rodaje, están mostrando más sus virtudes. Como estáis diciendo, Jonathan Viera es un jugador en la media punta que da otro aire, otra cosa del resto de equipo que tiene la Almería. Y por supuesto, creo que uno de los principales pecados de este equipo es la juventud, el no saber gestionar esos momentos. Por ejemplo, con uno menos, se ve en el gol ese agujero que hay en la derecha, cuando, bueno, siempre se dice que si no puedes ganar, pues no pierdas. Y llega muy fácil el Villarreal por izquierda
y eso es lo que le está faltando, al margen de juego, esos momentos en los que con mucha facilidad concede gol. Entonces, eso es una característica que ha sido independiente de los 3 entrenadores que han venido, que han confluido ese aspecto, pero sí se nota un equipo mucho más alegre en ataque. Antes se guardaba un poquito más con Garitano y ahora sí es cierto que va con mucha más alegría arriba, fruto también del aporte que le da en la media punta, por ejemplo, un jugador como Jonathan Viera. Pero aún así, como decía Pepe Mer, el destino ya está marcado y lo único que puedes hacer es eso, ver qué jugadores te pueden servir para segunda y terminar lo más dignamente posible. Muy bien, pues vamos a escuchar precisamente lo que dijeron ambos entrenadores. Marcelino reconociendo que si alguien tenía que ganar tendría que haber sido la Unión Deportiva Almería. Ahora, no iba a desdeñar que fuera su equipo más certero de cara a gol el que se llevara los 3 puntos. El partido lo gana el que no lo merece. Almería hizo muchos más merecimientos que nosotros para haberlo ganado, muchísimos más. Y nosotros demostramos un poquito más de acierto que ellos, ya cuando ya se acababa. Bueno, estuvimos lejos de nuestro mejor nivel. El Almería jugó un muy buen partido. Yo no sé si en el segundo tiempo estuvimos bien o mal, pero yo creo que estuvimos menos mal que en el primero. Porque en el primero fue cuando en los primeros, creo que media hora, el Almería había tirado más de 15 veces a portería. Nos superaba en posesión de balón, creo que un 70, por lo tanto nosotros menos de un 30. Si el entrenador rival dice eso, está todo dicho, ya no hay que decir mucho más. Yo lo que puedo decir es que el equipo tiene un plan de juego, lo lleva a cabo, creo que hemos sido mucho mejores en el tránsito de balón, creo que hemos sacado con solvencia el balón, hemos llegado bien, quizá tenemos que ser más contundentes en las áreas porque al final este juego trata de las áreas. De área a área hemos sido infinitamente mejores, en las áreas pues seguramente no. Y puede ser un resumen de lo que está pasando al equipo, ¿no? Pero yo creo que estaréis viendo que el equipo crece, que el equipo juega al fútbol. Si no te fijas en el resultado, pues el equipo creo que lo ha hecho bastante bien. Y bueno, es una pena, pero lo único que puedo decirte es que mañana intentaré seguir convenciéndoles del plan y centrar la vista en el Getafe. Centrar la vista en el Getafe será el siguiente reto para la Unión Deportiva Almería. Esta mañana ha vuelto a entrenar el equipo en el campo anexo del Powerhouse Stadium. Aquí estamos viendo imágenes, no de esta mañana, sino de otro entrenamiento. Por cierto que Marcos Peña, igual que Paco Sanz, estuvieron convocados. Marcos Peña jugó en el segundo tiempo. Bueno, lo hizo, como siempre, lo hace bien el jugador almeriense. Lo que pasa es que esto después planteará una interrogante. Si el equipo filial que está jugándose precisamente la mejor clasificación posible, pues puede o debe prescindir, ¿no? Es una interrogante que después también comentaremos. En cualquier caso, en el entrenamiento de esta mañana no estaba Idrisu Baba, ¿no? Y ya le voy a preguntar a Juan Antonio Manzano, que estaba siguiendo bien la noticia, el hecho de que, bueno, se hablaba de la posibilidad de fichar por la Liga MLS, la Liga Norteamericana. Y lo cierto es, lo hablábamos, o lo estabas comentando, Juan Antonio, precisamente, es que la Unión Deportiva Almería se había hecho con la compra del jugador que inicialmente había llegado en calidad de cedido del Real Club Deportivo Mallorca, ¿no? Sí, a ver, bueno, la noticia es que no hay noticia. Baba no va a marcharse a la Major League Soccer, no va a marcharse al New England Revolution, que era el equipo que había pujado por él. El mercado en Estados Unidos se cierra mañana, día 23, y la operación estaba en marcha. Había una oferta del New England, pero a la Almería no le terminaba de convencer. A ver, la situación es la siguiente. El New England Revolution hizo una oferta a la Almería por el jugador. Esa oferta llegó a, en su última oferta y contraoferta, el último dato, el último número, la última cantidad que puso encima de la mesa el New England Revolution fue 2,8 millones de euros, 2.800.000 euros. El Almería hay que recordar que ha pagado 1,5 millones de euros por el futbolista al Mallorca. Y aquí hay que explicar un poquito la operación. A ver, por cuestiones, y voy
a la clave un poco a la hora de esa cesión, que es lo que aparece inscrito en la Liga de Fútbol Profesional. El Almería traspasa a Samu Costa al Mallorca por una cantidad de 5 millones de euros, más luego unos variables que ahora mantenemos al margen. 5 millones de euros. En esa operación se incluye también Baba, que llega al Almería cedido por el Mallorca. Pero era un traspaso, entre comillas, encubierto, porque la cesión de Baba al Almería llegaba hasta el 30 de junio, cuando el contrato de Baba con el Mallorca acaba el 30 de junio. O sea, es una cesión del último año para el 1 de julio quedar completamente desvinculado del Mallorca y que el Almería se quedara con el jugador. Evidentemente diréis, bueno, pues el Mallorca qué tontería acaba de hacer porque manda un jugador que se va a quedar libre en una cesión. Vale, en una cesión inscrita en la Liga como cesión, pero hay un contrato por el que el Almería ha pagado 1,5 millones de euros a el Mallorca. O sea, a partir del 1 de julio, el Almería inscribirá a Baba como jugador en propiedad y el cómputo de cantidad que se va a ejecutar ahí será de 1,5 millones. Vale, esa parte la tenemos clara. Cesión, pero por cuestión de tope salarial, pero en realidad el Almería ha pagado 1,5 millones al Mallorca. Ahora, el New England Revolution pagaba 2,8 millones, el Almería pedía 4, pero podía hacerse la operación por 3. Pero el New England Revolution no ha pasado de los 2,8 millones de euros y a eso se suma que el Almería no tenía muy clara esta operación tan rápida, se acaba mañana y repito el plazo, y no estaba muy convencida de esa operación porque, entre otras cosas, considera que para el año que viene, aunque no es que sea el gran fútbol, quiero decir, un futbolista referencia, ¿no? Dentro de la estructura de la Almería para el próximo ejercicio, pero consideran que ese es un jugador válido para la segunda. Y además de que es un jugador válido, consideran que más de 2,8 millones de euros se puede trabajar en el próximo mercado de verano en condiciones normales, ¿no? Con un recorrido más allá de 4 o 5 días o una semana escasa. Así que la operación... Bueno, hay que decir que el jugador hoy ha estado en Madrid, hoy no ha entrenado, pero no lo ha hecho con permiso del club para tratar unos asuntos personales, que ha generado la duda. Claro. El marchar hoy a Madrid ha generado que todo el mundo pues pensáramos que ya la operación estaba cerrada, que era una especie de estar en Madrid para salir camino de Boston en lugar de Almería, que igual le cuesta un poco más, porque a lo mejor no hay plazas. Y eso ha generado, repito, alguna duda. Pero me dicen que el futbolista ya ha regresado a Almería, ya está en Almería, así que nada, la operación de Baba queda cerrada por completo y el jugador no va a salir del Power Horse hasta el 30 de junio, lo que queda de temporada. La otra secuela que ha dejado el partido ante el Real Club Deportivo Mallorca la hemos visto, ¿no? Tuvo su incidencia el hecho de que se quedara la Unión Deportiva Almería en inferioridad para abordar los últimos minutos y encajó el tanto de la derrota con ese gol de Alexander Sorloth, que tendrá ocasión de dedicarlo a su futuro bebé, que va a tener pronto, ¿no? El caso es que... No, lo tuvo ayer. Lo tuvo ayer. Bueno, pues, la madrugada. Antes del partido ayer lo tuvo. Estáis informados de que fue papá. Ha generado mucho revuelo ahí en redes sociales. Porque Bueno, cuéntalo. Sí, bueno, creo que ha sido porque el Villarreal ha destacado que marcó en el 93 Sorloth y no fue a acompañar a su mujer a dar a luz a su hijo. Entonces, como que la gente dice, perderse, dar a luz a tu hijo en lugar de un partido que tampoco era muy trascendental para el Villarreal. No estaba yo al tanto. Bueno, en cualquier caso, tuvo ocasión de celebrarlo a través de la pequeña pantalla, pero la incidencia fue precisamente la que se produjo en el túnel de vestuarios. Ahora comentaremos por qué Ortiz Arias, el colegiado de la contienda, reflejó lo siguiente que vamos a leer en el acta arbitral. Una vez finalizado el partido y dentro del túnel de vestuarios, el jugador número 7, Largi Ramazani, se acercó a mí de forma agresiva y con actitud intimidatoria, sin llegar a contactar conmigo, porque lo evitaron físicamente sujetándolo 4 o más compañeros que lo apartaron, pero se dirigió a mí gritándome en los siguientes términos, 3 expresiones en inglés que en definitiva son insultos, ¿no? Idiot, y otras que son de más gravedad en cuanto a traducción se refiere, de idiota para arriba, ¿no? En las 3 expresiones que utilizó en inglés Largi Ramazani, y esto lógicamente tanto Antonio como Juan Antonio va a implicar evidentemente una sanción grave que no sabemos si unida a la propia de la expulsión va a suponer o no que sea la despedida por la temporada del delantero belga de la Unión Deportiva Almería, que lo hemos comentado, ¿no? Tiene una calidad técnica increíble, tiene, digamos, que desborde, pero estas situaciones acaban desmereciendo, ¿no? Toda esa capacidad técnica que tiene o habilidad que tiene el jugador, ¿no?
digamos que la falta de oficio, la falta, como ahora escucharemos precisamente, de saber lo que es ser un profesional en el terreno de juego, como decía también ayer Pepe Mel. ¿Algo que comentar, Antonio y Juan Antonio, al respecto? Ya Ramazani vivió un capítulo parecido, lo decíamos al inicio del programa, cuando se le expulsó contra el Athletic de Bilbao, que de hecho Garitano a partir de ese momento prácticamente le sentenció. Y no ha aprendido de ese error. Pepe Mel y Jonathan Viera parecía que lo habían encaminado cuando llegó Pepe Mel a la Almería, que habló muy bien y sigue hablando muy bien del futbolista belga. Y Jonathan Viera también dijo que intentaba ser como un padre, un hermano mayor para Ramazani porque sabe el potencial que tiene, pero todo eso no ha sido suficiente para que el jugador de la Almería pues tome nota y cuenta hasta 10 en este tipo de acciones. Sí que es verdad que la expulsión de Ramazani creo que fue... digamos, un tanto puede ser interpretable como rigurosa, pero yo creo que la segunda amarilla es mano clara, manotazo claro, y en la primera, lo comentábamos antes fuera del programa, que era por protestar al árbitro una acción que no tenía sentido. Entonces yo creo que Ramazani debe de aprender de esas acciones, que no es la primera vez que le pasa, y es que ya te digo, fueron 2 amarillas en 7-8 minutos, así que una pena porque nos perdemos un grandísimo futbolista por cosas, digamos, extradeportivas o por cosas de la personalidad. Sí, Largi Ramazani tiene un grave problema, yo creo que de educación. Creo que Largi Ramazani tiene un problema de educación. Porque no tiene sentido que un chaval que llega con 19 años a Almería y que pensaba, bueno, en realidad no es que pensáramos, es que lo hemos visto, ¿no? Que tenía una personalidad lo suficientemente avanzada, ¿no? O sea, ya una madurez con 19 años que le permitió llegar a Almería el año después de que llegara Arbinapia y contrastando perfectamente con lo que nos ofrecía Arbinapia, que era, bueno, pues un poco huevo sin sal, ¿no? O sea, gran calidad, pero probablemente lastrado por los 8 millones que había pagado el Almería por él y sintiéndose como, bueno, igual no merecedor de esa cantidad y no dio. Luego hubo cesiones. Pero llegaba Ramazani al año siguiente y nos encontramos todo lo contrario. Jugador de su misma edad, llega a Almería, rinde prácticamente de manera inmediata, es protagonista, va creciendo, hace una pareja maravillosa con Umar Sadik y bueno, pues se ponen muchas ilusiones sobre él y también el club lo considera un futbolista. Ayer le calificaba como franquicia, bueno, para entendernos, ¿no? Un jugador importante, ¿no? Un jugador importante tanto en lo deportivo como en lo económico. No olvidemos un detalle, que el contrato de Ramazani le liga hasta el 30 de junio de 2025. ¿Qué significa esto? Que este verano el Almería iba a trabajar para una salida, porque es el último año, eso es de cajón absoluto. ¿Qué ocurre? Pues que Largi Ramazani, con la salida de Sadik Umar, pierde un poco a su compañero de juego, con el que cosas porque se rompe Luis Suárez. Y entonces entra en ese bucle de altibajos permanentes, de rendimiento, pero también de algo que me parece que no es de recibo ni tampoco muy razonable. Un delantero que sea el futbolista más sancionado del equipo no tiene sentido, no tiene ni pies ni cabeza. Hoy mira que la columna esta de las dobles tarjetas me haga confundirme, pero creo que lo he interpretado bien. Tiene 7 tarjetas amarillas, de las 7, o sea, estaría en 2 del segundo ciclo, más 4 en 2 expulsiones por doble amonestación. Salen 9 tarjetas. Salen 9 acciones en las que el futbolista ya ha dejado a su equipo 2 veces, el día del Athletic Club de Bilbao y el día ayer del Villarreal. Y perdona, Manzano, que te interrumpa un detalle, que saliendo desde el banquillo. En esta ocasión saliendo desde el banquillo. El día del Athletic fue titular, porque fue en el 57 cuando se autoexpulsa. Aquí sale del banquillo, pues entra en el 68, en el 80 ve la primera, que son 12 minutos, más en el 87, pues son 19 minutos en el campo. Está 19 minutos en el campo. Un jugador que ya ha dejado a su equipo con 2 superioridades numéricas del contrario y que con el de esta semana, con esa tarjeta o con esa roja, ya serán 3 sanciones, tío. 3 sanciones para un delantero por amonestación, por conducta disciplinaria. Que ya es un grave problema, porque el partido era ganable y estaba controlado el día del Athletic, era ganable y estaba controlado en el día de ayer. Pero es que por si eso fuera poco, llega el pandillero, llega el Ramazani pandillero. El Ramazani que el ego en su momento decíamos, oye, mira, qué ambicioso como un objetivo, oye, ser Balón de Oro. Oye, yo lo quise, hice un ejercicio de comprensión y de empatía y lo quise entender como un objetivo y me gustó aquellas palabras de quiero ser Balón de Oro.
pero no me ha demostrado absolutamente nada. Y luego cuando se autoexpulsa 2 veces. ¿Qué pasa? Ayer llega el pandillero del Largi Ramazani. Llega el pandillero que está esperando que llegue el árbitro para cuando se cruce en el túnel de vestuarios, necesita que 4 personas le agarren para no enfrentarse a él físicamente. Que eso va al artículo 99 del Código Disciplinario, que tiene una horquilla de entre 4 y 12 partidos. Largi Ramazani, ¿a dónde va? En el túnel de vestuarios a esperar al árbitro, ¿para qué? Es un macarra. O sea, es una actitud absolutamente de macarra. Quedan 6 partidos, 1 por la roja, mínimo 4 por la sanción. 5, quedará 1 más. La primera tarjeta amarilla para mí me parece que es la clave, la segunda es interpretable. Y de hecho, digo una cosa, Ortiz Arias reconoce que fue riguroso en la segunda cuando acabó el partido. Sí, yo creo reconoce que esa tarjeta podía haberla evitado, pero en el momento considera que era lo que tocaba. Yo Pero la primera amarilla por protestar una falta que no pita el colegiado porque lo que pita es fuera de juego, montar ahí el circo con los brazos como si fuese el molino de Don Quijote para decirle al colegiado que por qué le ha pitado la falta cuando el colegiado lo que pitaba era fuera de juego. Bueno, la segunda sí que pareció rigurosa, pero no es excusa, como tú bien reconocías, porque la actitud que tuvo en el túnel de vestuario es impropia de un jugador profesional que está defendiendo pues una elástica como es la de la Unión Deportiva Almería o la de cualquier otro equipo. En cualquier caso, lo que yo quería decir es que Pepe Mel le tenía depositada mucha fe a este jugador. De hecho, en el partido de Las Palmas lo puso y hablaba muy bien de cuando él había sido rival de la Unión Deportiva Almería por todas esas diabluras que hacía en el terreno de juego. Pero claro, ahora lo conoce desde dentro y a las preguntas de los compañeros, el propio Juan Antonio, el propio Rafa Góngora, pues es como si empezara a conocer algo más de lo que había sucedido con antelación con otros técnicos. Dígase, por ejemplo, el propio Gaizka Garitano, que ya en una conferencia de prensa respondió que pregúntenle al jugador por qué no juega más. Vamos a recordar lo que ayer en sala de prensa se le preguntaba al propio Pepe Mel, que de alguna u otra manera asumía que es un jugador complicado de llevar y que tendrá que dedicarle más atención en los entrenamientos, como ya ha hecho esta mañana, que bueno, lo ha apartado y ha estado hablando con él. Obviamente es normal que tanto el futbolista como el club estén pensando o estén trabajando en un futuro, pero lo que a mí respecta es el presente. El presente es que Baba es un jugador que yo tengo a mi disposición, es un jugador de la Unión Deportiva Almería y es un jugador que nos puede ayudar en muchas facetas del juego y más con la baja de Edgar. Entonces, Baba está en convocatoria y con toda la posibilidad de intervenir en el partido. Bueno, evidentemente no era este el corte que hacía referencia al Largi Ramazani. Después intentaremos recuperarlo, aunque también tenemos que abrir esa página dedicada a la tercera división, no solamente para ver el resumen de ese Almería Besi. Perdóname, por terminar con el asunto Ramazani. No sé si podremos escuchar luego el vídeo, pero quería decir solo una cosa. Ramazani es el... A ver, no Ramazani, evidentemente, pero las consecuencias de la actitud de Ramazani le costaron el puesto a Gaizka Garitano. Mi interpretación, y sin certeza, pero mi interpretación solamente de los hechos, evidentemente puedo estar equivocado y confundido, pero las palabras del técnico garitano cuando dijo en aquella pregunta en sala de prensa: no me toca a mí ya dar de explicaciones sobre con la continuidad de la alineación o por qué juega más o juega menos Largi, sino que ahora ya le toca a él. Eso fue antes de la derrota, no sé si fue contra... Ya ni recuerdo qué partido fue, me da igual. A los 2-3 días, Gaizka Garitano es destituido, y no era una cuestión deportiva como se ha visto, porque es que deportivamente era imposible tener algún tipo de reacción cambiando de técnico, sino era una cuestión de cuidar patrimonio para luego el mercado posterior. Se va el técnico por el comportamiento de Ramazani y por la gestión de grupo que hace el responsable del grupo, pero el club quería ya cuidar cosas de cara al mes de julio. Ahora a Pepe Mel se le ha puesto la misma tesitura, pero a él lo va a tener más fácil, porque no va a poder contar con él por la sanción. Sí, pero Pepe Mel habló muy bien de Ramazani en su presentación. Primer partido Ramazani titular, luego lo puso de suplente y ya ha vuelto a recuperar la titularidad en el último partido porque fue el revulsivo contra la Real Sociedad. Sí, pero ya no tiene problema, porque no va a poder jugar. Bueno, ya no hay problema. Sí. Vamos a escuchar a un gestor también de vestuario, como es el caso de Carlos Hinojo, que no sé si quieres opinar también sobre esta situación que muchas veces se suscita, porque en un vestuario hay todo tipo de jugadores, ¿no? Y algunos de ellos pueden ser conflictivos, como en este caso está resultando ser Largi Ramazani, que es un jugador de una gran calidad, pero que conlleva también estos otros problemas o secuelas, ¿no? que también arrastra, ¿no? Al final, la experiencia te dice que lo más importante es intentar llevar bien el vestuario. La
en diferentes años he utilizado mano derecha, menos mano izquierda. Al final te das cuenta que es una combinación de ambas. Muchas veces tienes que mirar a otro lado, pero claro, llega un momento que desconocemos cosas que pasan en el vestuario, yo por lo menos las desconozco. Pero llega un momento en el que también tienes que tomar ciertas decisiones y como decía Garitano, la pelota también ya está en el tejado del jugador, porque han pasado muchísimos entrenadores, tiene una calidad incontestable y no termina de tener la continuidad que va asociada a la calidad que tiene este futbolista. Entonces algo pasa y la pelota está en el tejado del futbolista. Sí es cierto que quizás esas declaraciones a nivel de club, pensando en el patrimonio que pensaba generar a partir de las ventas este verano, a lo mejor peligraba por el tema de las decisiones. Un jugador que no juega se devalúa. Entonces, bueno, creo que al club le toca también en su justa medida intervenir. No entiendo tampoco cómo un jugador expulsado está solo, conociéndolo en el túnel de vestuario. Quizás mandarlo a la ducha hubiera sido lo más adecuado. Entonces, ahí también un poco, no es solo cuestión de grupo, cuestión de futbolistas, sino un poco de todo, haber arreglado esta situación y pensar también por qué se llegan a estas situaciones después de tanto cambio de entrenador y después de un rendimiento irregular del futbolista. Te digo una cosa, Carlos. Cuando se dan cuenta que se quedan en el túnel de vestuarios, hay una persona que baja del palco. Y es quien lo controla. Dentro de lo incontrolable que fue la situación. ¿Del palco? Bueno, Sí. ¿Di quién? Ya... Una persona del palco. Del palco. Bueno, pues alguien del palco, según Juan Antonio Manzano, que tampoco es que esté descubriendo nada del otro mundo, Juan Antonio. No, una persona del palco. Bueno, mensajes en relación a este partido, de los muchos que nos llegan siempre, y agradecemos. Bartolomé, por ejemplo, Bartolomé Sánchez López dice: buen partido de nuestro Almería hasta que llegaron los cambios. Ramazani no aprende. Con según qué árbitros no se debe protestar, y efectivamente Ortiz Arias era uno de ellos. Merecimos ganar, pero seguimos sin ver puerta. Un saludo. Pepe Artés: buen partido de nuestra Unión Deportiva Almería, pero como siempre nos quedamos con cara de asombro. Perder en el descuento es duro. La expulsión de Ramazani, algo rigurosa. Yo creo que coincidimos, ¿no? La segunda amarilla pareció rigurosa. Otra cosa es el comportamiento posterior del jugador. Tiene que crecer en todo, no se puede caer en tantas faltas infantiles. Es redundar en lo mismo. Los cambios descompusieron el equipo para el tiempo que restaba, pero habría sido incluso mejor dejarlo. Quitar a Viera ya nos dejó sin cerebro. Bueno, la verdad es que Jonathan Viera hizo seguramente uno de los mejores, si no el mejor partido en la Unión Deportiva Almería, y se echó en falta cuando no estuvo en el terreno de juego. Felicitar al equipo del Desmarque, un saludo pues. Gracias en nombre de todo el equipo. Lolo Aseca dice: no entiendo ciertos comentarios hacia los jugadores en el partido de ayer. Se vio un equipo que sabía lo que jugaba. Comentarios, después hablaremos también, ¿no? Porque hubo un sector que criticó, incluso pues lanzó mensajes insultantes hacia los jugadores de la Unión Deportiva de Almería. Insisto, el público es respetable, ¿no? Pero a veces no se entiende, sobre todo cuando el equipo estaba jugando bien, ¿no? Pienso, por otro lado, que la afición está muy quemada por la presente temporada. Puede ser la explicación. Lo normal hubiera sido haber ganado el partido. O, por ejemplo, Francisco José Jimeno Zamat dice: una pena, otra oportunidad perdida, deseando que acabe ya esta liga. ¿Algo que decir al hilo sobre el partido o hacemos paréntesis y nos centramos en el Poli Almería y en el Almería B, que merecen también ambos su cota de protagonismo? Antonio, Juan Antonio. Pues sobre todo que el Almería por lo menos se va a llegar con buenas sensaciones para recibir al Getafe, va a tener un día más con ese cambio de horario para recibir al Getafe el sábado, y yo creo pues que ha recuperado la mejor versión de varios jugadores, en este caso Jonathan Viera, Choco Lozano, que marcó gol, yo la defensa, pues como decía Manzano, Bruno Langa, que venía a hacer un partido yo creo que bastante gris, bastante malo contra la Real Sociedad, se rehizo muy bien y estuvo muy fino contra el Villarreal este fin de semana. Así que yo creo que eso es lo positivo del partido, y una pena la sanción de Ramazani, que ya se estaba terminando la de Melero, que le queda un partido si no me equivoco, y ahora se reengancha la de Ramazani. Muy bien, pues vamos de momento, después volveremos con la actualidad de la Unión Deportiva Almería, a hacer una incursión en el mundo de tercera, y sí disponemos del resumen, no del Poli Almería, pero sí del Almería B frente al Real Jaén, aunque después le dedicaremos con Carlos Hinojo todo el tiempo a esta meritoria temporada que está cuajando el conjunto polideportivista. Vemos de momento el resumen entre ese partido que era el de la jornada. Al final, Unión Deportiva Almería B 0, Real Jaén 1.
Vemos ya imágenes de este primer tiempo. Era un partido en la cumbre porque estaba en juego nada menos que el segundo puesto de la clasificación. Si ganaba el Almería B, pues le arrebataba el segundo puesto al Real Jaén, pero todo lo contrario, un Almería B que jugó con Bruno Iribarne en la puerta. Aquí estamos viendo al nuevo entrenador del Real Jaén, por todos conocido de su etapa del Polideportivo Almería precisamente, Roberto Peragón. Aquí estamos viendo algunas llegadas también del conjunto jienense, como en este remate y la intervención sobria de Bruno Iribarne. Insisto, jugó el Almería B con Bruno Iribarne, Peñalver, Alex Méndez, René y Aarón Romero en defensa, con Josema, Joan, Cantón, Luis Lara, Hugo Neves y Lore. Bueno, aquí otra oportunidad de un Almería B que, si apreciamos las ocasiones, esta de Aarón, igual no mereció haber perdido, porque prodigó muchas llegadas de peligro al área del conjunto del Santo Reino. Aquí está magnífica intervención de Javi Sánchez para evitar este remate del delantero de la Unión Deportiva Almería. No sé si, Antonio, estuviste viendo el partido como otras veces. No, no lo viste, ¿no? Y me imagino que Carlos Hinojo, muy atento aquí la intervención también de Bruno Iribarne, muy atento porque el Real Jaén será tu próximo rival. Y aunque las imágenes las estás viendo por primera vez en este momento, aquí Roberto Peragón, que será tu próximo homónimo del banquillo contrario, aquí Alberto Lasarte. No sé si al final te sorprendió la victoria del Real Jaén o era uno de los 3 resultados posibles por la igualdad. Aquí llega el gol precisamente de la victoria del conjunto jienense, ese balón en profundidad, y Miguel García en el minuto 73 adelantaba al Real Jaén. Habíamos visto varias ocasiones claras del Almería B, pero en esta contra, muchos aficionados desplazados desde Jaén, en esta contra conseguía Miguel García adelantar al equipo. No sé, desde fuera, ¿no?, ¿cómo valorarías tú este partido a priori, no? Bueno, un partido muy volado, con dos equipos que llegaban en muy buen momento. Y bueno, sí es cierto que, como hemos visto, el Almería B tiene muchas oportunidades. Es verdad que el Jaén es un equipo que está consiguiendo muy buenos resultados, pero también concede muchas ocasiones. Lo que pasa que aquí estamos viendo otro unas nuevo veces disparo por la falta de acierto del rival y otras veces por un portero que para mí les da puntos como Javi Sánchez. Están consiguiendo buenos resultados. Luego arriba pues tiene Óscar Lozano, Miguel García, los 2 puntas que tiene Carlos Fernández, Fernando. Son jugadores con mucho gol, aparte de la calidad incontestable de Adri Paz, Mario Martos, que son jugadores de superior categoría. A partir de ahí, al final estamos viendo que la falta de acierto penaliza al filial y bueno, nosotros intentaremos esta semana conseguir los 3 puntos allí, hacerle un favor a nuestros vecinos de la capital e intentar mejorar nuestra clasificación, que eso es lo que vamos. En la parte de arriba, la clasificación, ahí vemos a Alberto Lasarte, está encabezada por el Torremolinos, que ya está, clasificado matemáticamente como primero, o si no matemático es virtual, igual que el Poli Almería se ha salvado virtualmente. El Real Jaén, segundo con 63, le saca 6 puntos al Almería B. Imagínense ustedes que hubiera ganado el Almería B, se ponía por delante. Todo lo contrario, porque además ha sido el Atlético malagueño el que lo ha superado después de que también ganara el malagueño su partido. 1-2 en el campo del Rincón, de tal guisa que de haber sido segundo, el Almería B ahora es cuarto clasificado con 57 puntos a 6 del segundo. Y hay que entender que la clasificación en la parte de arriba de los equipos que van a disputar el playoff, ahora mismo lo jugarían tanto Real Jaén, malagueño, Almería B y el Club Deportivo Torre, pues tiene una importancia. Me gustaría que me explicara la importancia de ser primero, porque en los cruces del sorteo siempre tiene, digamos que, una ventaja sensible, ¿no?, el que esté mejor clasificado. ¿En qué sentido, Carlos? El primero sube directamente a segunda ref. Sí. Creemos que el Torremolinos no lo tiene hecho porque tiene la penúltima jornada un enfrentamiento directo con el Real Jaén. Pero le saca 6 al Jaén. Saca 6 puntos, pero bueno, como esta semana esperemos que pinche el Jaén, pues se lo pondremos más fácil al Torremolinos. A partir de ahí el playoff lo juegan segundo contra quinto y tercero contra cuarto. Los ganadores se enfrentan en una hipotética final del playoff y el ganador de ese playoff, es decir, el mejor de esos 4 equipos,
juega contra el ganador de otro playoff que se juegue de otro grupo. Te puede tocar, que es un sorteo puro, te puede tocar, pues bueno, no es lo mismo la tercera de Madrid que la tercera, por ejemplo, de La Rioja. Entonces, el subir prácticamente tienes que pasar como... 3 cribas, ¿no? Son 3 eliminatorias, ¿no? Sí. Una primera eliminatoria. Ahora mismo el Almería B, si así como está la clasificación, se enfrentaría al Atlético malagueño, pero el factor cancha, segundo partido, sería en Málaga, ¿no? Tal y como está la clasificación, ¿no? Y si lo superara, se enfrentaría con el vencedor de la otra eliminatoria entre el Jaén y el Torre del Mar, que en cualquier caso el Real Jaén es el que tendría ventaja del segundo partido en casa. Y si, como bien ha explicado Carlos Hinojo, así fuese, tendría que disputar una tercera eliminatoria con el que hubiera superado esa criba en otro grupo. No es nada fácil, pero de ahí la importancia de quedar mejor clasificado. Importancia, aunque no es definitiva. Dicho esto, me gustaría hacer la pregunta, ¿no? Porque surge la interrogante. ¿Era conveniente haber convocado, esta es una opinión, haber convocado a jugadores tan importantes como Marcos Peña y Paco Sanz con el primer equipo cuando tal vez en estos momentos igual lo necesitaba más el equipo filial? Dejo la pregunta y me gustaría conocer vuestras valoraciones. Antonio, tú que has seguido bien al filial, hijo de Antonio. Yo creo que ahí Pepe Mel se equivoca por lo menos en estos últimos 2 partidos, porque Marcos Peña ha jugado, creo que jugó 15 minutos, si no me equivoco, el domingo, y Paco Sanz ha ido a convocar en los 2 últimos partidos, pero no ha tenido ni un minuto. Yo creo que esas convocatorias con el primer equipo, aunque obviamente, como suelen decir, los jugadores del filial están para servir al primer equipo, en este caso no se le ha sacado mucha punta a estos jugadores en primera división, que también es algo lógico, ¿no? Y se le ha dañado, creo yo, al equipo de Lasarte, al Almería B, teniendo en cuenta que Paco Sanz y Marcos Peña ya eran la columna vertebral del equipo en el juvenil y también son jugadores importantes en el Almería B esta temporada. Son puntales importantes que yo creo que esas bajas le hacen daño. Obviamente, yo creo que si van convocados con el primer equipo y es como Marcos Peña contra Las Palmas, que es titular, pues bienvenido sea. Bueno, Antonio, ¿tú cómo lo ves? Bueno, a ver, lo lógico, igual, lo coherente en condiciones normales sería que Marcos Peña y Paco Sanz estuvieran con el equipo que está jugándose cosas, que es el suyo, ¿no? Que es el filial. Porque ahora está en un momento muy delicado, lo que hemos dicho, ¿no? No es igual ser segundo y tener el factor, porque con 2 empates, bueno, con 4 y de vuelta, 4 empates a 0 estás en la final. Si eres segundo, si eres quinto, tienes que ganar. O sea, eso está claro, ¿no? Con lo cual hay un matiz ahí realmente importante. Y lo normal, lo lógico, lo coherente sería, en condiciones normales, eso. ¿Qué ocurre? Que entran muchísimos factores que hay que valorar. Carlos hace tiempo que estuvo en el Almería, pero también entiendo que esas cosas todavía las puedes llegar a recordar, ¿no? ¿A qué me estoy refiriendo? Pues mira, me estoy refiriendo a un montón de historias que tienen que ver con avanzar en pasos que el Almería tiene preparados de cara a la próxima temporada y que ya tenían planificados en agosto del 23, que es que Marcos Peña, que Bruno Iribarne, que Rachad, gente que venía del juvenil, Aarón, llegado el momento, y gente que se ha incorporado como Paco Sanz y algún otro futbolista, no son muchos, fuesen empezando a entrar en una rutina de la primera plantilla porque, bueno, en caso de primera división, pues iban a ir dando pasitos más lentos, pero iban a dar pasitos. Con el retorno a la segunda división, esos pasos igual se permite que sean un poco más amplios y que el año que viene igual un jugador que podía tener 3 partidos en primera división, pues igual tiene 13 en lugar de 3. Entonces, eso el club ya con la llegada de Pepe Mel ha empezado a trabajar para la próxima temporada, saltándose ya, digamos, todo lo que queda de la 23-24. Entonces, ahí ya entran a jugar factores de ir rodando a jugadores que el año que viene se va a contar con ellos. A eso se le suma también, aunque no es el caso, pues que hay otros futbolistas a los que, bueno, pues se les quiere cuidar, se les quiere poner el escaparate. No tiene que ver directamente con el equipo filial, pero sí tiene que ver con el reparto de minutos. Y luego hay un aspecto también importante, que no seré yo quien diga que el Almería B no le interesa jugar en segunda ref, porque evidentemente que le interesa jugar en segunda ref, porque el salto que ahora son de 4 categorías pasaría a ser solo 2. Si el equipo uno asciende y el otro desciende, ¿no? O sea, habría una merma en un costado y en otro. Serían solo 2 categorías. Pero no olvidemos un detalle importante.
realmente, el día a día, el domingo a domingo, el jugar en tercera ref y jugar en segunda ref es lo mismo. Exactamente lo mismo. Es más, desde dentro me han llegado a decir que hasta les gusta más la tercera ref que la segunda ref porque el contexto geográfico de estar en el grupo noveno de la tercera división, y Carlos lo está disfrutando, ¿no? Jugar en Jaén, jugar en campos que tienen cierta enjundia. Oye, no es igual que tú te vas a la segunda ref, que das el salto, pero ya el contexto geográfico varía. Y te vas a encontrar campos que incluso son peores que los de la tercera ref. Entonces, para medir esas cosas, pues es complejo. Es complicado. Son muchos factores que nos llevarían a pensar, sí, que jueguen con el filial porque está jugando las cosas. Vale. Pero hay un montón de variables de despachos que también hay que conocer. Incluso de campo, incluso de césped, incluso de hierba, ¿no? Bueno, yo es que entiendo que esto es más una cuestión de despachos, que a Alberto Lasarte ya le habría gustado tener en el 11 a dos baluartes tan importantes, pero que no ha dependido de él, que si de él hubiera dependido, imagino que Carlos Hinojo, si tuviera su situación, habría querido tener a dos baluartes tan importantes. No me equivoco, ¿no? Para nada. Pero primero, al final, cuando tú estás en un equipo filial o en una cantera, tienes que seguir una idea de club y seguir lo que te dicen. Entonces, por Correcto. mucho que tú quieras, al final sabes Correcto. dónde estás. Vamos con el Polideportivo de Almería, porque lo que ha hecho esta temporada el equipo de Carlos Hinojo, recuerden, recién ascendido esta temporada a esta categoría, es de un mérito superlativo, ¿no? Vamos a ver imágenes, desplazamos la única cámara de que disponíamos al campo anexo y aquí nos vamos a apoyar en las magníficas fotografías de, aquí lo estamos viendo, Davinia Capel, que sigue diariamente la actualidad del Polideportivo Almería para ver este 11 titular con el que jugó Carlos Hinojo y que estuvo compuesto por Manu Lapuerta, con Linares, Josema, Edu Pla, Alex Medina, Diego, Jai Espires, Dani Garzón, Félix, Dani Mesas y Campanas, aparte después de los cambios. En el minuto 42, penalti que materializó Campanas, ahí lo vemos con el gran capitán Linares, y en el minuto 49 el 2-0, tanto de Dani Mesas. Bueno, ¿cómo valoras el partido y el triunfo de tu equipo? Aquí estamos viendo el 11 titular que ponías en liza, Carlos. Bueno, un partido muy volado entre dos equipos que estaban parejos en la clasificación. Hablando con el míster, al final coincidíamos en que quien ganara tendría un paso de gigante de cara a la salvación. Lo hicimos nosotros, un partido muy cerrado. Ellos un equipo muy competitivo, muy parecido a nosotros. Y la verdad que estuvieron bastante bien. La igualdad empezó a decantarse a partir de la jugada del penalti, que es un penalti claro. Y bueno, nosotros sabíamos que con resultado a favor y ellos que un equipo que le gusta ver el fútbol de cara, que no le gusta correr hacia atrás, los centrales, los centrocampistas, nosotros tenemos mucha velocidad arriba, le iba a costar y fruto de ello el segundo gol de una acción de Dani Mesa con un central en banda que lo encara, gana línea de fondo y define muy bien. Y a partir de ahí estuvimos más cerca del 3-0 que del 2-1, pero con la expulsión de Jay nos tocó sufrir, ponernos el mono de trabajo y cerrar el partido. Por suerte lo conseguimos, incluso con portería cero, y muy contentos de tener 40 puntos, que la verdad que a principio de temporada ni los más optimistas hubiéramos imaginado estar así, sino que creíamos que íbamos a sufrir hasta el final y por suerte, gracias al trabajo de equipo, cuerpo técnico, directiva, de ir todo a una, estamos en la situación que estamos, que es inmejorable de cara a la salvación. Con 40 puntos es, o significa, como siempre, la salvación, a falta de 4 jornadas. Insisto, un equipo recién ascendido y seguramente el más modesto presupuestariamente hablando, porque me imagino que no hay, incluso de la parte de abajo, equipos que tengan menos presupuesto que vosotros, ¿no? Para que nada, sois, ¿no? para nada. Nosotros hace poco jugábamos en Huetor Tájar y nos decían pues, que hay jugadores profesionales que viven de eso. El Atlético de Melilla, aunque lo veamos ahí abajo, tiene otra idiosincrasia y una serie de problemas, pero la gente que ha ido allí a principio de temporada iba siendo profesional, cuerpos técnicos y algunos jugadores. Lo que pasa que cuando ven que ya no se pueden salvar,
buscan el ahorro más que otra cosa. Y nosotros, pues sí, ya hemos comentado fuera de cámara los márgenes que tenemos y bueno, al final cuando entramos en el campo, gracias al trabajo de todos, intentamos minimizar esas diferencias que pueda haber en lo presupuestario y en el campo, fruto de conocer al rival, de trabajar entre semanas, de tener una nutricionista, de tener un fisio externo, de que el jugador también se gasta el dinero en tratamientos. Gracias a la implicación de todos, conseguimos restar esa diferencia y en muchos casos sobreponernos, rebelarnos ante esas circunstancias y dar un 120% que nos está dando los resultados que estamos viendo. Bueno, todo el mundo sabe en Almería que el Polideportivo de Almería es un equipo, un club de una tradición histórica. Evidentemente es modesto presupuestariamente hablando, como bien estamos hablando, ¿no? Como bien nos está explicando Carlos Hinojo. Si te preguntara cuál ha sido el secreto del éxito, a pesar de la modestia o humildad de la plantilla, y aquí estamos viendo algunas imágenes precisamente de algunos de los partidos jugados en el campo municipal de Los Ángeles, y sobre todo, esto que imagino para ti es entrañable, ¿no? Y emocionante. Antes aludía a tus hijas, que ya estarán durmiendo porque te habrán hecho caso, y los 100 partidos. Estas imágenes son para emocionar a cualquiera, y evidentemente a ti que eres el protagonista, Carlos, ¿no? ¿Qué te iba a decir? No lo esperaba, me la he jugado un poco. Mi hija, pues, como cualquier padre, son mi vida, junto con mi mujer y lo que al final el esfuerzo, el quitarle horas a la familia por ver un partido más, por analizar un poquito mejor a los rivales, por preparar los entrenamientos, por esa gestión de grupo, por quedar con tu cuerpo técnico para diferentes situaciones, pues bueno, esos viajes también los fines de semana. Es duro para esos entrenadores como nosotros que no vivimos de esto, que tenemos nuestro oficio, que tenemos nuestra familia, nuestros quehaceres diarios, intentar estar cerca de equipos que el plantel y cuerpo técnico viven de esto, pues bueno, exige muchísimo trabajo. Y bueno, esos 100 partidos, muy orgulloso de pasar la historia o al grupo de los 100. Y como preguntaba anteriormente, el secreto es mucha pasión, mucho trabajo, muchas horas y mucha implicación de todos. Jugadores, cuerpo técnico, directiva, vamos todos a una. Y esa mezcla de juventud y experiencia como lo estás viendo, pues bueno, le damos mucha importancia a un club como el Poli, le damos mucha importancia al tener un buen grupo. Antes lo hablamos con Ramazán y tal. Nosotros también hemos tenido situaciones de jugadores que se salen un poco de la línea que marca, pero aquí está entre tenerla más grande que el futbolista o intentar meterlo en el redil. Este año pues eso, hay situaciones más duras porque al final la exigencia es mucho mayor que en otras categorías y le exigimos mucho a los futbolistas y ellos dicen en ocasiones pues, es que se paga poco y tal. Exigimos mucho para eso, pero es que la competición lo exige, no nosotros. Entonces si queremos competir bien había que marcar una línea de trabajo, se ha seguido y bueno, al final éxito de todos y muy contento. Estos rondos que vemos son habituales después de los partidos. ¿Qué intentas transmitirle a la plantilla cuando concluye los partidos con el resultado que fuere, en este favorable? Sí, ahí ganamos al Torremolinos, la verdad una victoria muy importante contra el líder. Intentamos darle valor al trabajo que hace todo el mundo, se gana o se pierda. La verdad que muchas veces el mensaje es mucho más positivo cuando perdemos que cuando ganamos. Sí es cierto que cuando gana es fácil decir cualquier cosa. Siempre intentamos brindar a la afición que se espera hasta el final para aplaudirnos, se gane, se pierda, se empate. Y bueno, pues intentamos eso, darle valor, hablar poco a nivel individual, sino hablar más bien a nivel de grupo, del esfuerzo, del trabajo, de lo que cuestan las cosas. Y bueno, es cierto que en muchos equipos no he hablado en demasía después de los partidos. En este partido, disculpa, estuvo presente la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, porque también era un partido que era solidario, era un partido a la vez solidario, y la presencia de la alcaldesa con el presidente del Polideportivo de Almería. ¿Cómo es tu relación con el presidente del Poli? Magnífica. Geyu, ojalá muchos clubes tuvieran presidente que he tenido yo, porque es cierto que ahora hay un proceso en el club, o sea, un proceso
digamos como que ha dimitido porque va a haber elecciones en el Poli Almería y bueno, él no va a seguir de presidente y bueno, pues ahora sale un proceso hasta el 30 de junio de candidatura entre los socios gestores que quieran ser presidente, presenta su candidatura y a partir de ahí conoceremos quién es el nuevo presidente. Pero en relación a Gello... ¿Se presenta a la reelección, el actual? No. No sigue. Yo solo tengo palabras de agradecimiento a él por su implicación, por el trato, que en muchas ocasiones pasamos tanto tiempo juntos, porque al final eso es una pequeña familia, que valora en demasía ese trato cercano que en otras etapas como entrenador lo ha echado en falta y aquí lo hemos tenido y con creces. Entonces a Gello aprovecho para, él ya lo sabe, para darle las gracias por estos 4 años que he estado con él y bueno, pues a partir de ahí, pues, el presidente que llegue seguro que hará fenomenal las cosas porque es alguien que ya está dentro. Muy bien, Juan Antonio y Antonio de Rosal, ¿alguna valoración, ¿no?, de esta temporada que a falta de 4 jornadas ha certificado? Antes de nada, felicitar, ¿no?, a toda la familia, porque es una familia del Polideportivo Almería, porque ha disfrutado de esta temporada dirigida desde el banquillo por Carlos Hinojo y el valor, digamos, el apego, la implicación de todos los componentes, ¿no? No son profesionales, pero como si lo fueran, demostrando esa profesionalidad que han demostrado todos los componentes, desde el masajista hasta cada uno de los integrantes de la plantilla de jugadores. Antonio y Juan Antonio. Sumarme a las felicitaciones que he dado al principio a Carlos por la temporada que ha hecho y sobre todo, al fin y al cabo tienes el espejo, ¿no?, de la Almería y del Poliegido, ¿no?, aquí dentro de la provincia y un poco pone en perspectiva el trabajo y lo que ha conseguido Carlos Hinojo y su equipo, tanto a nivel de plantilla como a nivel de club, porque aunque parece fácil, no es nada fácil. Fíjate, la Almería B con una plantilla confeccionada para ascender, obviamente está en playoff, pero no es pan comido. Entonces, obviamente, quitémosle todo ese extra, ¿no?, que tienen equipos como el Almería B o como el Jaén, ¿no?, y nos fijamos en equipos como el Poli Almería y tiene aún más valor lo que está consiguiendo. Y luego, pues viendo también lo que está ocurriendo en el Poliegido, todos los problemas que han tenido institucionales y demás, pues hacen un poco tener los pies en la tierra, ¿no?, y decir que no es tan fácil estas categorías modestas del fútbol y coge más mérito, ¿no?, lo que ha hecho Carlos Hinojo. Y ya por terminar y hacer el comentario panenquita, ¿no?, o de cuñado, pues los futbolistas profesionales que tienen todo el tiempo del mundo solo para centrarse en el fútbol y muchas veces no consiguen los resultados. Fíjate lo que decía Carlos, su trabajo, su familia, al igual que muchos jugadores y lo que lo hacen porque, como él ha dicho, la pasión y lo que le gusta el fútbol, pues puede con todo. Reivindico la figura del cuñado, Antonio. Sí, por eso. Es que... Aquí tiene que haber todos los días un cuñado que le da chispa. Mira, yo me voy a quitar el árbol que es esta temporada del Poli Almería y me voy a ir al bosque completo, ¿no? Ahora que estaba hablando Carlos Hinojo, me he ido a una frase que ha pronunciado hace un rato, cuando hablaba del filial, del Poli, de la visita a Jaén. Y has dicho, Carlos, quiero recordar que has dicho algo así como que intentaremos echarle una mano también, aparte de lo nuestro, evidentemente, al equipo al hermano de la capital, o al otro equipo de la capital. Nuestro vecino. Exactamente. Porque los que tenemos ya una edad, Antonio, pues igual lo ha escuchado, pero nosotros lo hemos sufrido. No vivido, sino sufrido, ¿no? Ahora podemos hablar y podemos disfrutar, y sobre todo el Poli Almería puede disfrutar de su camino sin tener que mirarse al espejo de nadie. Porque desgraciadamente durante décadas el fútbol de Almería estuvo metido en un barro del que afortunadamente hemos conseguido salir no sin esfuerzo y gracias a una figura maravillosa como fue la de Juan Rojas Peña. Con el presidente actual, con Gello, has dicho, ¿no? La verdad es que he tenido poca relación, igual he hablado un par de veces, pero con Joaquín sí he tenido bastante relación, Joaquín García. Y ha sido realmente, la noche y el día, ¿no? Del negro que había de esa relación de dos equipos que no se podían ni ver, a dos equipos que comparten categoría y que
pueden estar perfectamente sin ningún tipo de problema, reconociendo que ellos tienen su camino, además con una gestión de fútbol moderno, ¿no? ¿Cómo es fútbol? Fútbol popular. Fútbol popular, ¿no? Sabiendo que su camino les lleva a donde les pueda llevar, sin más, y no tienen que buscar esa sensación de querer ser lo que no son y que condujo durante muchos años a una guerra fratricida innecesaria, ¿no? Entonces, quiero ver ese bosque más que el árbol de este año, que es maravilloso, el de este año y el pasado, Carlos, desde que llegó. Porque sí, porque me apetece poder disfrutar del Polideportivo Almería con lo que es un equipo de Almería que lleva el nombre de Almería, que ya no tenemos ningún problema a la hora de decir el equipo de pantalón rojo, que antes era como una especie de para diferenciar, pero tengo que estar midiendo con un cronómetro 3 minutos aquí, 3 minutos allí. No, tiene su camino y hay que respetarlo y hay que disfrutarlo, ¿no? Por eso me encanta de verdad que el camino del Polideportivo Almería ya sí tenga muy claro cuál es y sobre todo lo estemos disfrutando todos, los que vamos o los que vais, porque desgraciadamente no podemos ir muchas veces, pero los que lo seguimos, aunque sea desde esa parcela más neutra, ¿no? De alguna manera. Así es, Juan Antonio, completamente de acuerdo. Y tanto Carlos Hinojo en el Poli Almería como Alberto Lasarte en la Unión Deportiva Almería B han contribuido mucho a ello. Al principio compartisteis programa después de un derbi, algo inusual habitualmente en un medio de comunicación y más con la rivalidad tradicional e histórica, pero siempre bonita que habían mantenido ambos equipos, ¿no? Pues sí, si el Poli gana en el campo del Real Jaén, ayudaría indirectamente a la Almería B. Ya te pregunto por ese partido, ¿no? Porque, bueno, me imagino que ya te informarás de cómo fue, ya hemos visto algo de imágenes, que tiene un portero que es un portento, el Real Jaén, pero seguramente tiene más virtudes. A la Almería B lo ha sorprendido precisamente en 2 contras. Una la tradujo y la otra la evitó Bruno Iribarne, que evidentemente se hizo valer por su gran categoría. Pero es sus transiciones, es una de sus virtudes, ¿eh? Sí, bueno, al final nosotros sabemos que ellos allí nos quitarán el balón, sabemos cuáles son nuestros puntos fuertes y a ellos los conocemos, aparte del partido que tenemos que concretar del Almería B, sabemos cuáles son sus puntos fuertes, dónde pueden estar sus puntos débiles. Es un equipo que concede, ojalá seamos un equipo valiente que no nos queme el balón, porque en la ida quizá fue de los partidos que más ocasiones generamos. Es cierto que nos ganan 1-3, pero nos ganan por 2 acciones de balón parado en la segunda mitad. Y la verdad que ese partido lo recuerdo, que fue uno de los mejores en la fase ofensiva, pero no estuvimos bien en la fase de balón parado. Entonces, esta semana un partido para disfrutar. Seguramente haya un ambiente espectacular en la victoria. Intentaremos encauzar por ahí el mensaje de esta semana para quitarle presión a los jugadores, que intenten hacer un partido acorde al escenario en el que tenemos, que se muestren, que luzcan, que disfruten del partido para restarle presión y ser capaces de intentar puntuar. Y bueno, en relación a lo que han comentado los compañeros anteriormente, te quería puntualizar, digo, hay tanto que hacer en el Poli que como nos fijemos en los demás descarrilamos. Entonces, por eso te digo, pero que sí es cierto que las relaciones son buenas dentro de la rivalidad deportiva. Nosotros tenemos un jugador que pertenece a la Unión Deportiva Almería, que es Dupla, que creo que ha sido el jugador que más hemos utilizado, es decir, un jugador que está siendo importante. Así que bueno, nosotros miramos este fin de semana por nosotros mismos, el resultado es la victoria, pero que si le tenemos que hacer un favor al vecino, por supuesto encantado. La relación con Alberto, Carlos García es muy buena y de maravilla. Bueno, pues yo creo que hoy le hemos dedicado por méritos propios la atención que merecía el Polideportivo Almería. Ahora la Almería B con Alberto Lasarte y su equipo de jóvenes nos va a mantener, ¿no?, la atención puesta en lo que puedan hacer a partir de ahora en la fase de ascenso y le concederemos también el protagonismo que se están ganando estando en la zona alta de la clasificación y con esa liguilla por delante. Por cierto que simultáneamente se está jugando resultado en la recta final Sevilla 2, Mallorca 0. Esto significa que el Mallorca es otro equipo que entra en liza de cara en la cuenta atrás para cuándo se va a producir el descenso de forma matemática de la Unión Deportiva Almería. Lo habíamos dicho al principio, pero me vuelvo a apoyarme en mis compañeros, en Juan Antonio Manzano y Antonio del Rosal, porque lo tenemos claro, ¿no? Va a ser la próxima jornada cuando
va a suceder, ¿no? Lo que todos estamos madurando, y es el descenso de categoría de forma matemática, porque todo conduce a ello, ¿no? ¿Cómo lo veis? Sí, bueno, todo lo que no sea una victoria del Almería ya le firma, ¿no?, el descenso de categoría. Y si el Almería consigue la victoria, pues depende de que el Celta no gane y que el Mallorca haga también lo mismo, ¿no? Pero bueno, a ver, ¿sabes qué pasa? Que yo quiero que esto acabe ya. O sea, yo quiero ya acabar esto. El equipo va a descender este fin de semana, pues porque es lo más lógico, por números, ¿no? Entonces ya está, pues otro paso más. Y ya que hemos superado lo de ganar un partido que se hizo en Las Palmas, cerrar ya la página del descenso matemático. Siguiente estación será ganar en casa, y siguiente estación intentar ser el 19º en lugar del 20º. Y ya está. O sea, son las 4 puertas que hay que transitar. Hemos pasado una, quedarán 2, quedarán 3, y hacerlo lo antes posible. Si es que en realidad es anecdótico más que algo que sea realmente interesante. Bueno, que no... A ver, si el equipo gana el partido, pues no desciendes a las 6 de la tarde. Partido. Claro, la gente se irá diciendo, bueno, todavía estamos en primera, y luego a las 2 horas llegará el mazazo. Bueno, eso es lo que quería explicar, ¿no? Que si la Unión Deportiva de Almería le gana al Getafe, como juega antes que el Celta o el Mallorca, que jugará el próximo domingo, la Unión Deportiva de Almería, es decir, los aficionados se irán del Power Hard Stadium sin ser de segunda división todavía. Podrán serlo, pero cuando hayan llegado a su casa, si el Celta de Vigo puntúa en su desplazamiento al campo del Deportivo Alavés, y si no fuera así, si el Mallorca puntuase el día siguiente en el campo del Cádiz. Esa es la coyuntura. Pero mientras tanto, decía Juan Antonio que está deseando que acabe, pero mientras esto acaba, quedan 6 partidos por delante. Muchos son. 6 partidos por delante en primera división, porque como no sabemos, Juan Antonio, cuándo volveremos, son partidos sobre todo los de casa, porque son Rayo Almería, Betis Almería, pero después está un Almería-Barça en la antepenúltima jornada y un Almería-Cádiz para despedir la temporada. Pues a pesar de que el Almería no se va a jugar nada, lógicamente, yo creo que también con el Cádiz, que perdió contra el Girona, tampoco, pero podría ser ahí medio juez del descenso con el Cádiz, y con el Barça, que yo creo que ya el Barça también dijo adiós a la Liga. Pero lo que decía Manzano ya es un poco alargar la agonía, aunque yo creo que hay partidos por delante, que con el del Barça, que tampoco va a cambiar mucho la situación. ¿No pensáis, y aunque nos queda un minuto, creo que los jugadores muy van a breve, salir muy motivados, como ha pasado con los grandes de... ¿Sí o no? ¿Pensáis que Pepe Mel se está jugando su continuidad en estos 5 partidos que quedan, aparte de los que lleva? Juan No, Antonio, ¿sí? ¿No? Porque haga lo que haga, no va a ser entrenador en julio. Yo pienso igual que Manzano, y no por... Da igual. Yo es que creo que básicamente la función de Pepe Mel era lo que decía él, reflotar los jugadores franquicia. Entonces, ¿no creéis que Manzano no, que Pepe Mel vaya a ser el entrenador la próxima temporada? No. Para nada. Pues yo albergo cierta esperanza de que si hiciera un final de temporada bueno, la Unión Deportiva de Almería igual pensaba en sus opciones. En cualquier caso, nos hemos quedado sin tiempo. Felicitaciones renovadas. La suerte de tenerte aquí el día que el Polideportivo de Almería virtualmente ha sellado la salvación. Muchas gracias, Carlos. Enhorabuena, y que disfrutes de los 4 partidos que quedan por delante, porque ya van a ser relajados por lo menos, ¿no? Hay que, todavía matemáticamente hay que certificarlo, pero sí, estamos cerquita, y bueno, a ver si puede ser este fin de semana, y si no, pues la siguiente. Pues lo dicho, enhorabuena al Polideportivo de Almería, a toda su familia. Gracias, Juan Antonio Manzano. Gracias, Antonio Rosal. Onda Cero Radio y Radio Marca a nivel nacional, donde escuchamos a Antonio del Rosal, a Juan Antonio en la local, y también a nivel nacional. No tengo que decirlo, ya lo saben bien ustedes. Gracias por la atención prestada. El programa, hoy me dicen que hemos tenido problemas técnicos. Se podrá ver íntegro en las reediciones, numerosas reediciones, y por supuesto en el canal de YouTube. Gracias por la atención prestada. Muy buenas noches.